Pregunta 8. ¿Qué es el leiomiosarcoma? El leiomiosarcoma es un tumor, acá dice, ¿no? Supone 1 a 3% de tumores gástricos, afectan el fundus, frecuente ulceración, metastatizan por vía hemática hígado, pulmón. El tratamiento de elección es quirúrgico. La respuesta, todas son ciertas, ¿no? Y de verdad, el leiomiosarcoma es un tumor gástrico raro, 0.7%, predominio sexo masculino, quinta y sexta décadas de la vida, más está localizado en el fundus. Se clasifican en subserosos, submucosos, intramurales. Macroscópicamente están bien delimitados, ¿no? Los síntomas: fatiga, pérdida de peso, dispepsia, melenas, rara vez se perforan. El crecimiento es lento. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? La quimioterapia son para pacientes en estadios avanzados, solamente es paliativo nada más, ¿ya? Respecto al cáncer de colon, bueno, acá hemos marcado la A y la C son correctas, ¿no? El cáncer más frecuente del tubo digestivo es el cáncer de colon y recto, y se da más en sexo femenino, ¿ya? La siguiente pregunta, la 10. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Ustedes ya han leído. ¿Tú, cómo te llamas? Katy, lee a ver la pregunta número 10. Ya. ¿Cuál es la localización ideal para hacer traqueotomía? A ver, vamos. Respuesta. Él dice la membrana cricotiroidea. Vamos, traqueotomía. ¿Cómo te llamas? Tú. Marco, respuesta. ¿Cuál? Estamos. Segundo y tercer anillo traqueal. La membrana cricotiroidea es útil para hacer cricotomía de emergencia, ¿ya? El primer anillo traqueal no. En el primer anillo, ¿por qué? Porque ahí están cerca las cuerdas bucales. No se hace, ¿ya? El cuarto y quinto anillo traqueal es muy abajo, ya no se puede. Es en el segundo y tercer anillo traqueal, ¿ya? La pregunta 11. Pregunta 11, muchachos. ¿Quién lee? Voluntarios. O sea, en un paciente que se va a proceder a una cirugía larga, te piden qué anestésico vas a usar. Local. ¿Cuál es la respuesta? Lidocaína. ¿Otro? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Dónde estamos? La bupivacaína. ¿Por qué la bupivacaína? ¿Ah? La cocaína, no. Ya. La lidocaína tiene efecto corto, 1.5 horas, 2 horas. La procaína también tiene un efecto corto. La tetracaína es más de uso tópico.
La bupivacaína tiene un efecto de más o menos 3 a 4 horas, ¿ya? La bupivacaína tiene un efecto más prolongado. La otra pregunta, la 12. Ya, lee tú. Sí, claro, lee. De anestesia epidural, ¿cuál de los siguientes signos clínicos se presenta como complicación por función e inyección inadvertida de la dura madre? Respuesta, muchachos, de la pregunta 12. ¿Cuál marcan? ¿Cuál marcan? Marquen uno. Tú. Ah, no, recién has llegado. ¿Ah? ¿Cuál es la D? Fiebre. Fiebre e hipotensión. B. La anestesia epidural, la complicación más es la hipotensión grave o la parálisis respiratoria. ¿Por qué? En la anestesia epidural el problema es, vamos a ver, ya. En la anestesia regional hay dos tipos, la epidural y la raquidia, ¿ya? Esta es la dura madre y este amarillo es el ligamento amarillo. Esta parte oscura es la cola de caballo y este espacio meo verde es el espacio raquídeo. Y este entre esta línea negra y la amarilla es el espacio epidural. Entonces la anestesia epidural se coloca acá, atravesando el ligamento amarillo. Y la anestesia raquídea es atravesando la dura madre. Entonces, para utilizar anestésicos raquídeos se utilizan anestésicos pesados. O sea, tú inyectas y el anestésico tiene que bajar. Porque si tú colocas un anestésico no pesado, la anestesia se sube y bloquea más arriba y puede producir parálisis la respuesta. Entonces, cuando tú estás utilizando la anestesia epidural, el riesgo es perforar la dura madre e inyectar accidentalmente al espacio raquídeo la anestesia. En la anestesia epidural se utiliza anestesia ligera, porque no vas a producir el ascenso que se produce en la anestesia raquídea. Entonces, el anestésico ligero, cuando inyectas accidentalmente a la dura madre, como es ligero, se sube. Y en ese momento que el anestesiólogo lo que tiene que hacer, tiene que intubarlo, ventilarlo, es una complicación un poco seria. Hay pacientes que no sé si han escuchado que se quedan con parálisis cerebral, es por esa razón. ¿No es cierto? Entonces, la anestesia epidural tiene algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la anestesia epidural no produce mucha cefalea, pero también es de efecto más lento. ¿Ya? Las desventajas, ¿no? Produce menos relajación. En caso de inyección al espacio raquídeo, paro cardiorrespiratorio. Acá les decía, ¿no? Que la lidocaína tiene una vida media corta, en cambio la bupivacaína tiene un efecto prolongado. En cuanto a diverticulitis, a ver, ¿quién lee la pregunta? Número 13. Ya, yo quiero que lea ahora ella. ¿Puedes leer? ¿Cómo te llamas? Lorena, ¿puedes leer la pregunta siguiente? Respuesta. Respuesta. ¿Qué es la E? ¿Ah? Ya,
Vivos son, vivos son. Ya habían visto, pues, ya habían visto. Me he olvidado de sacar eso. Ya, varón, 56 años. 3 horas, dolor, fosa ilíaca izquierda, fiebre, vómitos. Niega molestias urinarias. Intoxicación por plomo, no. La intoxicación por plomo produce más problemas neurológicos, ¿no? Apendicitis aguda, no, está en el lado izquierdo. Cólico ureteral izquierdo, no, ¿no es cierto? Niega molestias urinarias. Crisis hemolítica, tampoco. Entonces la diverticulitis colónica. Pregunta 14, ya han visto, pues. Me olvidó sacarle las rayitas. ¿Quién lee la pregunta 14? ¿Tú puedes leer? Sí. En voz alta. No, ella. Que te escuchen. Fecha de última regla. Respuesta. Tú que tienes la colita, ¿cómo te llamas? Carla. ¿Ah? ¿Alguien? Lo contrario a Carla. Tú. Sí, pues tiene razón, porque creo que ha visto también la rayita. ¿No es cierto? La poliposis intestinal generalmente es asintomática. El vólvulo del ciego está asociado a ¿qué? ¿Qué es el vólvulo? Torsión del intestino, ¿no es cierto? No puede ser. TB enteroperitoneal tampoco. Litiasis vesicular, cólicos en hipocondrio, irradiado a hombro. El divertículo de Meckel entra dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Es más, muchos pacientes que se entran a operar con apéndice son diverticulitis, ¿ya? La siguiente pregunta. ¿Quién puede leer? Ya lee. ¿Cuál? Fácil, ¿no? ...41 años... acude por dolor abdominal en epigastrio... tipo cólico, 3 días... desencadeno por ingesta de alimentos grasos... escalofríos, fiebre. Ya, o sea, tiene ojos de gato... cola de gato... y dice miau. ¿No es cierto? Colecistitis. La pancreatitis... Roosevelt, buenas noches... disculpe que lo moleste, pero tendría la amabilidad de decirme por qué no sería en este caso la pancreatitis, por favor. Que te escuche Carla, ahí no te escucha. ¿Le escuchas, Carla? Ah, ya, ahora sí. En cinturón, ¿no? En faja, digamos. Ese es el más característico. La úlcera, tipo urente, ¿no es cierto? Igual que la gastritis. Y la obstrucción, náuseas, vómitos, ¿no? Ya. Pregunta 16. ¿Quién lee? Carla, ¿puedes leer?
Respuesta. Carla. Carlita. Carla. La E. Sí, pues, obstrucción del conducto cístico, ¿no? La etiopatogenia colestitis aguda, obstrucción del conducto cístico, ¿no es cierto? Ya, las 17. ¿Quién puede leer? Tu amigo que estás atrás de verde. Ya, respuesta. Él dice coleocolitiasis. ¿Alguien? ...48 años de edad, dolor cólico, hipocondrio derecho, desde hace 8 horas, vómitos, sensación febril, Murphy positivo, leucocitosis, es patognomónico. Tú encuentras signo Murphy positivo, lo más probable es colecistitis. La coledocolitiasis generalmente está asociado a ictericia. El cólico vesicular, les voy a explicar más adelante, pero les adelanto que el cólico es un episodio que remite a las 8 horas. ¿No es cierto? Pero es cólico, no hay fiebre, no hay leucocitosis. Hepatitis, igual con ictericia. Y la colestitis crónica, o sea, el paciente viene con episodios anteriores, ¿no? Pero el paciente viene a la emergencia con un cuadro de 8 horas. ¿Ya? La 18. ¿Quién puede leer? Tú de la vinchita rosada, por favor, puedes leer. ¿Cómo te llamas? Laritza. Larisa. Por favor. Respuesta, Larisa. La D. Tú, E. Y aquí nada más. Carla. La ecografía es un método de imagen altamente sensible y específico para colecistitis, colelitiasis. Es más, ahora casi para todo. Es barato, no es invasivo y está a la mano. Para apendicitis, para colecistitis, para obstrucción intestinal. Y los aparatos tienen cada vez más resolución. Tanto así que, especialmente en vesícula, el paciente se empieza estudiando con una ecografía, la tomografía en casos de sospecha de enfermedad asociada, por ejemplo, si sospechas un tumor asociado, ¿no es cierto? La colecistografía oral, un paciente en emergencia, la colecistografía oral demora el estudio. La CEPRE es un procedimiento invasivo que actualmente se considera terapéutico, ya no diagnóstico. No es cierto. Y la resonancia menos. La resonancia es costosa,
hay que trasladar al paciente, generalmente no está a la mano en los hospitales. Entonces, los estudios en emergencia empiezan con lo más básico, ecografía. En otros pacientes, radiografía. Los estudios de laboratorio, gabinete, que siempre han usado, se van a seguir usando. Iniciar la 19. ¿De qué es esa? La 19. Ya. Lee, puedes leer. Respuesta. ¿Qué dice? Laparoscópica. Ya. ¿También? ¿Quién dijo diferida? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué estás en contra de todos? ¿Ah? ¿Ah? A ver, ¿por qué? La D, ¿ya? La colestectomía diferida. Colecistostomía es la apertura de la vesícula y exteriorización. ¿En qué caso se utiliza? Muy rara vez ahora, pero en pacientes demasiado críticos, que están en cuidados intensivos, demasiado inestables. Es más, sin anestesia ahí en la cama, abres la pared del abdomen, llegas al fondo de la vesícula, le haces un hueco y le exteriorizas con una sonda. Eso es la colecistostomía. La colestectomía convencional actualmente ya no se usa, excepto en algunos casos. ¿Ya? La colestectomía laparoscópica sí se utiliza. La coledocoduodenoanastomosis no, pues, ¿no es cierto? No tiene coledocolitiasis la paciente. ¿Por qué diferida? Porque normalmente en la emergencia, la mayoría de los pacientes, la mayoría de los hospitales no tienen a disposición laparoscopio. Y es mejor hospitalizarlo, hidratarlo y operarla con un poco de menos dolor, más tranquila. Idealmente tiene que ser operado dentro de los 5 días. Se dice que hasta los 10 días técnicamente es posible. Antes había una norma que decía 4:40, o sea, si no lo operabas en los primeros 4 días, era mejor esperar después de 40 días. Porque después de los 4 días, técnicamente era difícil, le corría riesgo, pero no. Ahora puedes operarlo dentro de los 10 primeros días, técnicamente sin riesgo, ¿ya? Pero actualmente, sí, los hospitales están teniendo ya más disponibilidad de laparoscopía, tanto así que el paciente que llega al hospital con cólico se opera en 2 horas. O sea, estas cosas van cambiando un poco, pero ahora, en este momento, la mayoría de los hospitales no tienen. Algunos tienen disponibilidad de equipos de laparoscopía, la mayoría no. Por eso es que es mejor paciente con colecistitis, te llega a la emergencia, colecistitis aguda, llega a la emergencia, lo hidratas, le das antibiótico, le calmas el dolor, lo hospitalizas y lo operas. Laparoscópicamente. ¿Ya? Entonces, acá la única duda es la colestectomía laparoscópica y la colestectomía diferida. ¿Diferida por qué? Porque es que no lo tienes, la mayoría no lo tiene a la hidratar, calmar el dolor, antibiótico, hospitalizas y lo operas. Muy pocos hospitales tienen a la mano, ¿ya? Entonces acá nomás la duda es entre esta y esta, ¿no? Pero una vez que el paciente está hospitalizado, ya lo vas a operar, la indicación es la colecistectomía laparoscópica. Esa es la indicación, ¿ya? Solo que este paciente ha llegado a la emergencia. La pregunta 20.
¿O que me querías preguntar algo? En esta pregunta. Yo leo la mente. La siguiente, la 20. ¿Puedes leer tú, amigo? ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Qué es la B? ¿La respuesta? ¿Están de acuerdo? En la pregunta 20, ¿qué es la B? Aire en la vía biliar. Eso se llama aerobilia. Aerobilia, ¿no es cierto? Hallazgo radiológico característico en un paciente con perforación hacia el duodeno. ¿Calcificación de la vesícula biliar? No. ¿Evidencia de microorganismos formadores de gas en el retroperitoneo? Tampoco. ¿Aparición de asa centinela duodenal? Tampoco. ¿Defecto de relleno en el colon? No tiene nada que ver. Entonces, aire en la vía biliar, ¿no es cierto? Como la piedra ha horadado el duodeno por un proceso inflamatorio crónico, la piedra pasa al duodeno. El duodeno tiene aire, el aire entra a la vía biliar. Sacas la radiografía, aerobilia. Diagnóstico, ¿cómo se llama? Cuando un cálculo pasa al intestino, hay aire en la vía biliar, hilio biliar. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar que hay dos tipos de hilio biliar, hay dos tipos. La siguiente pregunta, 21. ¿Dónde está? Allá. El asa centinela en las radiografías son dilataciones alrededor de el proceso inflamatorio. Por ejemplo, en la pancreatitis, cuando se inflama el... ¿Cómo? ¿Plastrón? No, el plastrón es el bloqueo de un proceso inflamatorio con los órganos alrededor. Por ejemplo, si es un apéndice, se junta el epiplon, el ciego, el sigmoides y lo bloquean. Eso es el plastrón. El asa centinela es la dilatación. Tú sacas una placa y ves una asa dilatada alrededor de un proceso inflamatorio, por ejemplo. ¿Ah? Ya, el otro. Lo he cambiado. Paciente, 45 años de edad, presenta dolor cólico, ictericia, fiebre, escalofríos, leucocitosis, hiperbilirubinemia, fosfatasa alcalina elevada. ¿Cuál de esas patologías es la causa principal del cuadro? La colangitis, ¿no es cierto? La pregunta 21. No, la pregunta 22. ¿Puedes leer la pregunta 22? En la colecistitis crónica, ¿cuál es el síntoma primordial? ¿Cómo? Dolor postprandial. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Ingrid, ¿estás de acuerdo con esa respuesta? Creo que hay que decirle que prendan las otras luces, ¿no? Porque acá no ven nada. ¿No ven, no? Puedes decirle que prendan. Ya. Colecistitis crónica. El signo principal,